Buenas amigos, nuevamente por acá en Los Juristas y el Pueblo, con los doctores Pedro Galvez y el doctor Abelardo Guridi, acompañándonos y juntos nuevamente en este importante programa para toda la sociedad. Hoy tenemos un tema interesantísimo que trata sobre aspectos de índole constitucionales, de derechos fundamentales y que están vinculados con los condominios. Doctor Abelardo Guridi y el doctor Pedro Galvez, adelante. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias el día de hoy por estar presente en este ya coloquio y estamos prestos a conversar con relación al tema del fundamentales. A sus órdenes. Muy buenos días a todos. Recuerden que es el programa de todos ustedes, los juristas y el pueblo, a través de Radio ABC 540 AM. Un tema sumamente importante que tenemos hoy acerca del agua, principalmente en los condominios. Hay algunas personas que son morosas y no quieren pagar, pero el profesor Abelardo es la persona experta en eso. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional acerca de esa decisión? Adelante. Bueno, sí, realmente debemos recordar que nuestra Carta Magna establece a todos los derechos fundamentales, y entre ellos los derechos fundamentales está el derecho al agua, porque está muy vinculado a la sanidad, a la salud. Resulta de que en virtud de los inconvenientes económicos que ha suscitado el mundo, en este caso nuestra República Dominicana, ha existido unos inconvenientes que lo vinculan con el aspecto financiero, pero transgrede esas decisiones de algunos directivos de condominio. Me refiero, la ley de condominio establece los deberes y derechos de cada quien. Resulta de que, reitero, por la situación económica que estamos atravesando, los administradores de condominio, ya sea de la zona norte, zona sur, zona este, cuando un condominio no hace el pago del mantenimiento de las áreas comunes, del gas y un sinnúmero de servicios, algunos administradores han adoptado con suspenderle el gas común, suspenderle el agua, como una forma de presionar a un inquilino o un propietario recalcitrante en cuanto al pago. Pero ¿qué sucede? Que con el tema incluso hay algunos lugares que están limitando el acceso en la zona este, en Bávaro, cuando usted no hace el contrato o tiene un mantenimiento, el acceso a la propiedad. Tanto el derecho a la propiedad como el derecho al agua, reitero, son derechos importantísimos. Y cambio el término de importantísimo y le agrego esencial para volver a caer a lo que es el derecho fundamental que siempre mencionamos. Entonces, ¿qué sucede? De que he tenido varias experiencias en el cual, defendiendo a condóminos, dueños de inmuebles y inquilinos, de que le hacen esa suspensión del agua. Entonces, cuando nos abocamos a la Constitución, visualizamos el decreto que rige el tema de los condóminos 5038, visualizamos el artículo 51, visualizamos artículos que versan sobre el agua, y por último nos vamos a nuestro organismo rector en términos de sentencia, que es el Tribunal Constitucional. Nos damos cuenta de que esta decisión tomada por los administradores es totalmente injusta, ilegal, arbitraria, inhumana. Fijaos ustedes, cuando usted tiene que abre el billete y no hay agua,
uno con algún tipo de necesidad de limpieza, ¿cómo se siente? Uno bastante incómodo. Pero cuando hay un tema de salud y no abre el grillete y no hay agua, es un tema ya fundamental. Entonces, el Tribunal Constitucional en innumerables ocasiones ha establecido de que el hecho de suspender del servicio de agua es un aspecto inconstitucional y cuando usted incoa un recurso de amparo por ante el tribunal competente, inmediatamente el tribunal amparista decide a favor de la persona que le han suspendido ese servicio de agua. Es bueno aclarar que esto no sucede con el servicio de gas. El Tribunal Constitucional ha entendido en sus innumerables sentencias, que más adelante vamos a mencionar, de que el servicio de gas, el servicio de energía en áreas comunes, no engendra ningún tipo de violación o vulneración a los derechos fundamentales, pero sí el servicio del agua. Por tanto y por cuanto ha sido exigente en la decisión, de manera imperativa, ha colocado de que ha estatuido como una sentencia que nos une, de que debe colocarse o aperturar el servicio de agua de manera inmediata. E incluso tuvimos una audiencia en San Pedro de Macorís, recuerdo, de que la habían suspendido e inmediatamente nosotros la suspendido, incoamos una acción de amparo. Eso es una propiedad del sector Guayacanes Mondolio. Inmediatamente incoamos la demanda, la acción de amparo, y le citamos, ellos aperturaron el agua. Y cuando fueron al tribunal dijeron que el agua estaba aperturada. Y el juez fue tan cauto, porque los derechos fundamentales no es cuando solamente te hacen la acción o te vulneran tu derecho. También en un libro de Hermógenes Acosta, de Derecho de Amparo, establece que el intento, o sea, el amparo no solamente busca proteger de un hecho ya realizado, sino prevenir. Y esa jueza del Tribunal de San Pedro de Macorís estableció en su sentencia que independientemente de que si es cierto o no que ya hay suministro de agua, le advierte a los condóminos que no puede de manera preventiva suspender el servicio de agua. En ese sentido, le escucho. Sí, escúcheme. Nosotros sabemos que hay muchos servicios que se dan dentro de estas estructuras, ¿verdad? Que son verticales u horizontales, a donde no solamente está el agua, sino también que está la luz común, está también el ascensor, si hay ascensores, ¿verdad? O sea que hay muchos servicios que son comunes y áreas comunes que son para todos los condómines. ¿Pudieran los condómines cumplidores utilizar los servicios independientemente y aquellos que no pagan entonces suspendérselo en caso de otros, no precisamente del agua, sino más bien quitarle la energía eléctrica del área común que le corresponde a los demás, utilizar áreas que son de derecho común entre todos los condómines, estarían o ingresarían dentro de esa gama de servicios, ¿verdad?, que pudieran catalogarse o categorizarse de la misma forma que el agua. Sí, realmente, tal como le mencioné, esos demás servicios diferentes al suministro de agua no entran en violación a derechos fundamentales. Lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, o las sentencias en el caso de la especie que usted estaba mencionando, es de que las personas tienen que hacer una gestión de cobros frente
al deudor. Incluso estuvimos viendo también en temas de energía eléctrica. Ustedes saben que a veces una persona tenía un contador, era inquilino, se mudaba y posteriormente el contrato tenía una deuda y nos vendieron de que la deuda era del inmueble, pero realmente y efectivamente se ha demostrado yendo a los organismos competentes y ya es una costumbre de que usted tiene como ente recolector o recuperación de valores perseguir al dueño de este contador donde quiera que esté, más no debe de limitarle al nuevo inquilino o al propietario de ese inmueble de colocar un contador. Entonces, así mismo sucede con la pregunta que usted me hace. O sea, esos servicios que él disfruta sin pagar, entonces usted tiene la vía para cobrarlo con una demanda en materia civil de recuperación de valores, si es netamente un tema económico. Ahora bien, si es un tema entre condominio, de interpretación de contratos, el artículo 17 de la ley de condominio establece la competencia al Tribunal de Tierra para ese tipo de conflictos. Entonces, ya entrando a lo que es el tema de la competencia, pudiese establecer, para seguir cónsono, que las sentencias, la TC 0049-12, la TC 0289-2016, la TC 486-16, establecen y reconocen la importancia del acceso al servicio de agua potable y el abastecimiento obligatorio, un tema hasta de sanidad pública. Ya porque se reconoce en la Organización de Naciones Unidas que realmente en su sección 108 del 28 de julio del 2010, una resolución reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno y disfrute de la vida de todos los derechos de los seres humanos. Ahora bien, si el señor Gálvez no tiene alguna otra pregunta, me gustaría entrar a lo que es cuál sería el tribunal competente para incoar esa acción. Sí, vamos a darle la bienvenida a la doctora Luisa Valdés, que ya está con nosotros. Fíjense que estamos tratando un tema sumamente espinoso y complejo. Hay desde el punto de vista legal, pero tenemos la parte moral y el compromiso de nuestras obligaciones. El Tribunal Constitucional, como usted lo ha dicho, ha fallado a favor de aquella persona que le han suspendido su servicio de agua en un condominio y no pagan. Si la doctora Luisa Valdés está en un condominio, ella sabe cuáles son sus obligaciones. El día que debe pagar, por ejemplo, el asunto de la basura, el agua, esa decisión realmente yo no estoy de acuerdo. Si usted está en un condominio y hay agua común, se llena una cisterna, hay que pagar empleados, entonces nosotros debemos pagar esa agua. Una persona que sea recurrente, no en el primer pago, ni en el segundo, ni en el tercero, una persona recurrente se niegue a pagar esa agua, ahí yo no estoy de acuerdo. Ahora, si es un agua común, un servicio común, que sea para la casa de esa persona, el apartamento, sí, pero en este caso, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Yo no sé si la doctora Luisa, que yo me mude por allá, en un condominio y no pague, atento de que esa sentencia diga eso. Perdón. Hay un modo de presión y el mismo, revisamos la historia que Balaguer, yo recuerdo que Balaguer decía eso, el dominicano la única forma que entiende es represión. Si no se le aplica la ley o no hay un régimen de consecuencia, no atiende.
El condominio no le gusta pagar la cuota ni nada de eso, pero hay que buscar una forma de que pague. Mira, perdón, señora Luisa, quisiera, antes de usted entrar, quisiera contestar eso. Mire, esas expresiones. Mira, lo que sucede es que cuando esos presidentes, todos, establecen eso, es que una forma de persuadir su responsabilidad y la responsabilidad de los poderes fácticos del Estado. Porque sí, y yo siempre digo este ejemplo, una persona te falsifica un título en 5 minutos y tú duras 10 años para exigir tu derecho en 10 años. Entonces, esas expresiones lo que viene al traste es a demostrar que las instituciones públicas y las instituciones judiciales han sido débiles y han sido ineficientes para fallar eso. Y por tanto es más fácil venir con medidas coercitivas inhumanas, arbitrarias de la antigua Grecia. ¿Por qué, señor Pedro Gálvez? Porque es que cuando usted tiene una deuda, yo no estoy protegiendo jamás al que no está pagando. Yo estoy protegiendo al que necesite el agua, independientemente pague o no. Entonces, hay un ordenamiento jurídico que dice que si usted paga un mantenimiento, usted debe pagar un mantenimiento. Y si usted no lo paga, hay una forma y manera ante los tribunales para cobrar esa deuda. E incluso, muy fino, esa ley de condominio establece que tú puedes inscribir una hipoteca sobre el inmueble. Pues entonces los administradores hagan eso. Cuando falle una persona en el mantenimiento, haga las gestiones correspondientes, incluso al tiempo largo, es más difícil para el que es más beneficioso para el administrador o para los condóminos que siempre pagan. Porque estamos hablando de que si tú duras 3 meses sin pagar, yo puedo incoar una acción en la ley de mantenimiento. Entonces, váyanse por ahí, toman su tiempo, pero imagínese usted, una persona que tenga un inmueble de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y tenga una deuda de 1 millón y pierda su inmueble, es bastante fuerte. Entonces, la ley, el legislador sano previó esa posibilidad. Nunca previó la que usted establece, decía el señor, el distinto Joaquín Balaguer, decía ese tipo de mecanismo y entra eso entiendo yo, al caos. ¿Qué usted dice, señora Luisa Valdés? Bueno, bueno, buenos días. Realmente veo que el problema es un poco complejo, porque ahí entra parte de tú como persona tener ciertos niveles de condescendencia ante una problemática que tal vez a la persona se le escapa de las manos, el que tiene algún tipo de dificultad económica, y entonces es diferente a que la persona como que no quiera reconocer sus responsabilidades y se niega a pagar, ¿verdad? Ya sería un acto de y de falta como de integración a cumplir con sus necesidades y responsabilidades como miembro de ese condominio. A mí, bueno, por el momento no tengo esa experiencia de compartir en un condominio con otras personas, pero por eso veo el problema como desde fuera, que eso favorece, ¿no? El dar como una visión, tener una visión y dar una solución un poco ecléptica al asunto. No sé ustedes qué piensan, pero
el agua es un recurso fundamental y hay que analizar todas las circunstancias antes de prohibirle a un ser humano tener acceso al agua, porque nuestra constitución es clara, dice que el agua es un bien inalienable, imprescriptible, y por lo tanto debe como los gobiernos y también las instituciones y los grupos sociales y poblacionales deben como tomar en cuenta esto antes de tomar medidas drásticas donde se restringe el acceso de las personas a este bien. Sí, eso es correcto. Mira, sí, le escucho. Sí, perdón, Abelardo y doctora Valdés, doctor Pedro Gálvez. Esto tiene una connotación eminentemente social. Si usted se va a la parte de la constitución de los condominios, la parte estatutaria, usted se podrá dar cuenta que para poder determinar o hacer alguna medida dentro de las disposiciones que pueden el Consejo de Administración, debe ser aprobado por una mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un crédito común y corriente. Estamos hablando primeramente de un conjunto de viviendas a donde hay un conjunto de familias también, y cualquier situación de alguna medida que se tome puede afectar los intereses, no interés desde el punto de vista económico, sino más bien de la subsistencia y de la tranquilidad de una familia, de un hogar. No es tan fácil, inclusive, determinar qué medidas adoptar, porque, y máxime en la República Dominicana, por ejemplo, que la economía es muy, diríamos, cambiante. Hoy puede ser que una persona esté trabajando perfectamente bien y sustentando a su familia. Pero de un momento a otro la economía o los gobiernos pasan, y más cuando los gobiernos tienen tanta influencia en todo, o mejor dicho, el Estado, vamos a decir el Estado, tiene tanta influencia en todos los sectores económicos de la vida nacional. Entonces, la cuestión del agua, de la energía eléctrica, de los pasillos por donde tienen que transitar las personas, son sagrados. No se puede obstaculizar la entrada al condominio, ni el agua, ni la energía eléctrica que va para el área común, para que tenga claridad los lugares que son para todos. O sea, son las medidas que se toman en un condominio, tienen que ser siempre muy bien ponderadas y muy bien evaluadas. Correcto. Porque, como dije, afectan al núcleo familiar, a una familia. Sí, sin embargo. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo. Sin embargo, doctor, yo le quiero decir algo. Sí. Fíjese de lo que usted dice muy bien, pero imagínese uno que vive en condominio, personas que no quieren pagar cuotas acerca del área común, que se les fija mensualmente, no quieren pagar el agua. Lo difícil que es para cubrir todos esos gastos. Usted incoa una demanda
y quizá esa persona, ¿cuánto deba? Algunos 5,000 pesos. Un abogado le va a cobrar 30,000 pesos, 100,000 pesos por llevar ese caso. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Es una forma de tener una coerción para que esa persona cumpla con su deber. Porque no es cortarle el agua, suspenderle el agua per se. No es así lo que se da en el condominio. Yo me refiero a que si una persona pues tiene una situación económica que no pueda pagar el agua, se le lleva a un extremo, pues mire, hasta que usted pueda, pero si una persona se niega a pagar esa agua, en el caso mío particular, no voy a llevarlo a los tribunales. Independientemente, usted sabe que hay leyes que son malas, hay leyes que son buenas. Es una situación difícil. El doctor Pero Pedro. Doctor Galvez, para terminar, comunicarle de manera verbal, luego por escrito, mire, se le va a suspender el agua, luego ponerle el letrero para que vean en su condominio. Y si no, suspendérsela y punto, y que venga lo que venga. Si él puede y tiene dinero para pagar el agua, o que no viva en condominio, que se vaya a un barrio, que ahí no tiene que pagar agua, no tiene que pagar nada. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, por una decisión, sea del Tribunal Constitucional o del Haya, decisiones que son malas, que ponen, por eso es que estamos así, aquí está haciendo, todo el mundo está haciendo lo que quiera, la policía, fiscales, todo el mundo y abogados, porque no hay régimen de consecuencias. ¿Cómo no? Vamos a darle la oportunidad al doctor Abelardo, que tiene la mano levantada hace rato. Doctor, bueno, lo que yo quiere responder. Bueno, yo no quisiera vivir en el condominio del señor Pedro Galvez, porque si algún día me entra alguna dificultad económica, me la va a cortar, me la va a suspender. O sea, tenemos derecho a la economía de estar en una dificultad económica. Pero lo cierto es que reitero, que hay un ordenamiento jurídico para todo eso. Esto no es un asunto arbitrario. Si nos vamos al artículo 15 de nuestra Constitución, que nos rige, dice, el consumo del agua y del consumo humano del agua tiene prioridad ante cualquier otro consumo. Prioridad ante cualquier otro consumo. Y uno, el Estado debe ver, gracias a las personas, el acceso, el movimiento, etcétera, y los mecanismos legales que la Constitución establece, el mismo legal para que se la vuelvan a colocar. Claro, y también aclaro, los condóminos que están pagando y que tienen una mejor situación económica pueden exigir de una forma u otra de una sanción, una consecuencia al no pago de los servicios, entre ellos el agua. Y lo establece claramente la ley de condominio. Incluso pone en riesgo otro derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Por tanto y por cuanto, mi sugerencia es que hagamos lo que establece la ley, nos guste o no nos guste. ¿Qué le dice? ¿Qué le parece? Doctora, sí, tiene su tiempo ahí. Sí, yo realmente veo en la situación, como les decía ahorita, un poco complicada, y como educadora yo buscaría estrategias de convencimiento adecuadas para que la persona ceda sin necesidad de llegar a esos extremos. Creo que la educación, el buen vivir, el hacer la vida como más llevadera en el mismo condominio debe ser como la línea a seguir en este tipo de situaciones. Perdón, doctora Luisa, e incluso a nosotros nos criaron, que somos contemporáneos. Yo tengo una audiencia justamente hoy de ese tema.
Y yo disertaba que en un país organizado no debe existir esos inconvenientes de supresión de agua, porque a usted, señora Luisa, y al señor Manuel y al señor Pedro Galvez no criaron diciendo los sabios que el agua no se niega. Por tanto y por cuanto agua no se niega, no se puede suspender. ¿Cómo no? Lo escucho. Sí, gracias. Fíjate, yo creo, voy a reiterar algo, pero también voy a decir que ninguna persona que viva en un condominio quiere atrasarse. Primeramente, porque vive con su familia en un conjunto de personas, ¿verdad? Vive con su familia. Entonces, no quisiera tener deuda que vaya a afectar a los demás como consecuencia de que no podrán pagar la energía eléctrica y un sinnúmero de servicios más. Estamos hablando de que de un país, la República Dominicana, que cada vez que pasa un gobierno y viene otro gobierno, viene una crisis económica, una crisis social. Y esto afecta a diferentes grupos dentro del conglomerado social. Y como consecuencia de esto, puede ser que varias familias que se encontraban en una situación holgada en un momento determinado, se vean, ¿verdad?, en un estado diferente, o que hayan cerrado varias empresas en la República Dominicana, donde, o sea, son un sinnúmero de factores que pueden afectar la economía. Claro, en caso extremo, eso lo aceptamos. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo no? Para nosotros concluir. Pero en caso extremo sí lo aceptamos. Hay que leer detenidamente, Guride, lo que es la ley de condominio, lo que es un residencial. Hay personas que compran pensando en un plus, que se mudan o venden su casita de un barrio, se mudan a un residencial. Por ejemplo, la doctora Luisa Valdés, que quiere estudiar tranquila, que no quiere bulla, y un sinnúmero de cosas. Y dentro de todo eso, pues está el agua, la basura y así. Va al barrio que ahí no se paga ni la luz, ni la basura, ni cable. Yo tengo un amigo que no paga cable, ni paga nada de eso. Entonces, debemos tener en cuenta que no es un simple artículo de manera literal. No, que no pague el agua porque es un derecho constitucional, que son derechos humanos. Entonces esto no lo vamos a arreglar nunca. Miren cómo estamos. Vamos a ir concluyendo y en otro programa pues seguimos hablando, ¿de acuerdo? Pero esa es mi posición, hay que poner mano dura y la ley que está mala, porque la verdad hay que siempre mantenerla por encima de todo. Si es necesario uno resignarse a vivir con ella o decidirse a comprarla por su precio, como dicen por ahí. Vamos no. Sí, no, yo entiendo perfectamente lo que el doctor Pedro Galvez dice y también comparto el criterio. Y el criterio es que no es que queremos cosas que sean populistas, porque el populismo, ¿verdad?, también hace daño. Entonces, así como ustedes ven las invasiones de terreno, así como ustedes ven lo que está pasando en la sociedad, es porque hemos tenido un exceso de populismo, ¿verdad?, un exceso de libertad, de dejar hacer, dejar pasar. No podemos dejar hacer, dejar pasar. Todo el mundo tiene que cumplir con su obligación de padre, su obligación de hijo, su obligación de deudor, ¿verdad? Pagarle al banco, pagarle al condominio. O sea,
todas las obligaciones. Hay deberes y obligaciones. Entonces, debemos cumplir en ambos casos. Entonces, yo no sé si ya terminamos con el tiempo o si todavía hay algún chancecito, porque la doctora El máster nos está haciendo señas, ya nos da un minuto. Y al doctor Abelardo Guridi lo veo también medio inquieto, que también quiere compartir algunas expresiones y criterios, igual que la doctora Luisa Valdés. Bueno. Yo para terminar haría un llamado a las personas hacia esa disposición de escuchar a los demás y tomar en cuenta una serie de problemáticas que puede presentar y que seamos condescendientes, porque somos seres humanos y en cualquier momento se pueden tener dificultades. Eso sí, que la persona tiene que responder y actuar de una forma honesta, sincera y bueno, eso, porque es inaceptable, igual que él dice esta resolución y ley que tiene que ver con el cumplimiento de esta sentencia del tribunal, ¿no? La gente tiene que acostumbrarse a pagar los servicios, y el agua es uno de los servicios fundamentales que requiere de muchos recursos para hacer que sea potable y llegue a la gente, y no podemos decir que no, pues no la vamos a pagar. Igual que la basura. Ahí, como decía el doctor Nolasco, sectores donde por un populismo malentendido la gente no paga de la basura y por lo tanto se le importa tirar basura a la calle y tener una comunidad sucia. Entonces lo mismo vamos a hacer con el agua. El servicio medido, que es por ejemplo el que yo tengo en mi casa, si tú no la pagas, te la cortan. ¿Cómo no? Entonces, en el condominio, pues cada persona tiene que saber cómo se maneja este recurso a nivel nacional y saber que tiene una responsabilidad grande en que ese manejo se haga sostenible en el tiempo. ¿Cómo no? Doctor Abelardo, ¿usted quería decir algo ya para despedirnos? Que cumplamos lo que establecen las leyes, la Constitución, y le exijamos a los organismos judiciales que emitan su sentencia rápidamente, tanto para los condóminos que no pagan su cuota de mantenimiento, como para los que también le suspenden el agua de manera arbitraria. La justicia que actúa en virtud del ordenamiento jurídico. Eso es paz, eso es orden. Lo otro es caos. ¿Cómo no? Doctor Pedro Gálvez, quería decir... Nada, desearle muy buenos días a todos y concluir de la siguiente manera. Ciudadano, pueblo dominicano, cumpla con sus obligaciones, cumpla con el deber, que es para el bienestar y el futuro de nosotros. Si no cumplimos con nuestro deber, el futuro de nuestra juventud será una pesadilla. Pague el agua a tiempo en los condominios y donde quiera que esté, pague su agua. Cómo no. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por su participación. El tema es bastante engorroso, pero creo que hemos dejado un gran mensaje en definitiva. Que pasen todos muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego. Bye. Bye.